Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro primer programa. Hace unos días estuvimos haciendo el programa y ahora enseguida lo voy a presentar porque, por supuesto, también me acompaña hoy a Irene de Frutos. Estuvimos haciendo un programa en el que, bueno, pues queríamos que los espectadores nos conocieran un poquito más. Y hoy no va a ser distinto, no vamos a conocer más a Irene ni más a mí, porque, bueno, yo creo que ya con el interrogatorio de preguntas que nos hicimos la una a la otra fue suficiente, sino que vamos a entrevistar a alguien muy especial para nosotros, ¿verdad? Irene de Frutos, periodista, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Teresa, por supuesto que sí, hoy nos acompaña un invitado muy especial. Yo vengo vestida de amarillo, vamos a hablar de teatro, no soy supersticiosa, no sé si él, porque es un hombre, lo será o no, nos lo contará dentro de unos minutos. Y no sé, ¿le presentas tú, le presento yo? Como ¿Quién quieras. dice quién ha venido? Adelante, dilo tú. Pues hoy está con nosotros Juan José Alonso Millán, él es comediógrafo y escritor español y bueno, pues como decíamos, vamos a hablar de teatro, de cine, de televisión, porque él ha tocado todos los palos del medio audiovisual y está aquí con nosotros. Bienvenido, Juan José. Hola, ¿cómo estáis? Muy bien. Es verdad, yo no soy nada supersticioso, pero en el teatro hay que tener mucho cuidado, porque siempre me he topado con gente que con el amarillo, Sí. ya sabes lo del amarillo, que fue Molière, que haciendo El enfermo imaginario fue su última obra y murió en el escenario. Molière era pues un actor maravilloso, igual que autor. ¿Iba vestido de amarillo? Iba con un batín vestido de amarillo y cayó en el escenario, que es como quieren morirse todos los actores en el escenario, y Molière era un fuera de serie de 1700 y pico, y de ahí viene la tradición del amarillo. Pero ya te digo que yo, eso que a mí me parece una tontería, en cambio, me he encontrado con muchísima Sí. gente, pero en el teatro un 80% de ojo con el amarillo, nada de amarillo, no traigas a un externo el amarillo, con los decorados no puede haber el color amarillo. Sí, sí, esa chaqueta te la ven en un teatro, bueno, Se echan a temblar. te forman la Se mundial. echan las manos a la cabeza, Sí. ¿no? Y viene de ahí, viene la... parece que no, pero el teatro, fíjate, como el teatro es tan antiguo como la vida, digo la vida que conocemos, tiene 2000 años, está lleno de costumbres y lleno de frases y lleno de cosas que se han respetado a lo largo de la vida. Un poco pasa como con los toros, que tienen un lenguaje Sí. especial que se traslada inmediatamente a la vida cotidiana. Y con el teatro pasa igual. Desde el carro de Thespis, que es donde va Thespis, está haciendo sus números de teatro y demás, que es como empieza el teatro, una cosa itinerante, que luego vienen las compañías, que son las que viajan, pero así empieza el teatro en Grecia. Era un carro donde iba tirado y iba a los pueblos donde estaban las fiestas. Desde Decía luego. esto, volviendo otra vez al amarillo, que fíjate que está bien por esa tradición al teatro y esa cultura teatral que hace eso, que aquel genio que se llamaba Molière, Jean-Baptiste Poquelin, pues este genio, Sí. el tributo que se le rinde precisamente con el amarillo. Desde luego Y que parece sí. que no, pero yo que estoy metido de lleno en el teatro, eso lo padezco. A mí me da igual, ¿eh? A mí además me gusta mucho el amarillo. ¿Ha habido alguna vez algo que hayas dicho, ha salido mal, alguien va de amarillo, no vaya a ser que sea la superstición, o nunca has visto nada? No, en eso no. No, porque además no me han dejado. Siempre hay algún actor, una actriz que te dice, oh, yo ni hablar, oh, yo estoy decorado, hay que pintar. Porque además como siempre hay que andar justificando el fracaso, los éxitos no, pero como el fracaso hay que verdad. justificarlo, es que claro, es que llevabas una chaqueta amarilla. Ya tenemos el culpable. Pues ya está justificado. Desde luego que Claro. sí. Bueno, Juanjo, habíamos dicho al inicio del programa que lo que queríamos era conocerte un poquito más, por lo tanto, la primera pregunta está bastante clara. ¿Cómo empezaste a escribir? Verás, lo de ser autor de teatro, que es fundamentalmente lo que soy yo, los demás son derivados, pero fundamentalmente autor de teatro no se aprende en ningún sitio, no hay ninguna escuela que se aprende a teatro, es mentira, si hay algún anuncio del periódico que dice sea usted autor de teatro en 10 días, todo eso es mentira. No existe ni carrera ni existe, es un instinto, que yo creo que es la definición que más se parece un poco a lo que es el teatro. ¿Qué es un instinto? Pues es algo que tiene un inconsciente, que no sabemos que es primero dialogar. Hay que saber dialogar y luego hay que escribir deprisa, porque es un género narrativo, pero no como la novela, por ejemplo, que puedes estar 3 años, parar, volver dentro de 3 años más. En el teatro son situaciones una detrás de otra. Y si lo dejas,
cuesta mucho trabajo volver a retomar otra vez la situación que tenías. Y si ya es el teatro cómico, que es mucho más difícil, o el teatro de humor, que es mucho más difícil que el dramático, porque estamos en lo mismo. El dramático suele tener unos personajes que te dan la situación de la obra. En cambio, en lo cómico, no, viene la situación dada por sí mismo. Si tú planteas una situación más o menos cómica, más o menos divertida, es muy raro que la cortes ahora y que vuelvas dentro de un mes a ver cómo se ha quedado eso. No, normalmente todos los autores que yo he conocido y que he estudiado, desde Jardiel, Poncela, Miura, además, de un tirón. Sobre todo los actos, de un tirón. También, como te decía que era un instinto, depende. Por ejemplo, yo empecé, como a mí ha sido Jardiel la persona que me ha metido en el teatro, por su manera de ver el teatro y entenderlo y demás, pues yo empecé a invitarle en el sentido de que él empezaba las obras simplemente con la primera situación, y ahí empezaba la obra, y dejaba para el final, precisamente, y a mí eso nunca me salió. Yo ya llegó un momento que ya si no tenía la obra completa, en que terminaba la comedia, en que acababa el último acto, si no tenía el último acto que me gustara eso, yo no escribía la obra, porque si no cuesta un trabajo. Estos genios como Jardiel, Miura y demás, sí es verdad que ellos sabían terminar las obras o les costaba mucho trabajo. A mí horrores. A mí sí. Yo, arrancar cualquiera arranca. Primeros actos está la humanidad llena de primeros actos. Lo malo es el segundo y en mis tiempos el tercero, que eran 3 actos. Ahora son 2 actos nada más. Pero en mis tiempos que eran 3 actos, que es el planteamiento, el nudo y el desenlace, como todo el mundo sabe. Eso al final, si es una obra cómica, ya ahí no puedes hacer comicidad. Si es dramática, tienes que explicar, y en el teatro, cuando se explican las cosas, no es teatro. La situación tiene que ser todo lo que ocurre en el momento. Teatro es esto que está pasando ahora mismo. Si tú tienes que contar a tu madre que ha estado Alonso Millán haciendo una entrevista, eso ya no es teatro, eso es otra cosa. Puedes hacer cine, si se ve, o demás. Por lo tanto, bueno, ya estoy hablando demasiado de cosas que no debo, me parece. No, está estupendo. Puedes hablar lo que quieras. Lo que quieras, Juanjo. Nosotras te conocemos ya de la radio. Lo que quería deciros es que, por eso, ¿cómo empecé esto del teatro? No lo sé. Claro, no, una razón. Yo, naturalmente, sí es verdad que no me gustaba estudiar, como a todo el mundo tampoco le gusta nada, ni me gustaba nada de las cosas que uno hace de pequeño. Pues tampoco era un niño de jugar, deporte no lo he hecho en mi vida, una cosa rara, y en cambio sí me decía todo el mundo que era muy gracioso. Pero también yo creo que eso se dice a los niños siempre, que son muy graciosos, tampoco me decía a mí. Pero sí es verdad que a mí me gustaba mucho escribir, sin saber por qué, no escribir teatro, me gustaba escribir. Ya cuando entro a la universidad ya escribo en Acento, que era la revista universitaria estupenda, y Noticia, que era la otra revista, ya empiezo a escribir ahí. Y por suerte, no es largo de contar, es corto, pero también yo hice un teatro de cámara, hice una función rara, y un tío que era del SEU, que era entonces el Sindicato Español Universitario, le hacía falta el director del TEU de Madrid, que lo había dejado Gustavo Pérez Puig, y hacía falta un chico joven, que, como era naturalmente estudiante, yo debía tener 18 años, que es cuando pasa a la universidad y empieza a estudiar. Y este se llamaba Ricardo Merino, que era un actor luego famoso, me dijo que por qué no llevaba yo el TEU de Madrid, porque yo no tenía ni idea, pero como el teatro sí me gustaba mucho, no, pero miento, se me ha ocurrido una cosa que no era normal, que a mí me gustaba mucho leer teatro. Fíjate, eso de pequeño, claro. Cosa más que yo aconsejo a todo el mundo que lea teatro. No es tan árido como parece, porque la narrativa parece más fácil una novela que te van explicando cómo era Felipe, que Felipe tenía no sé qué, no sé cuántos. Y en el teatro a Felipe te lo imaginas tú, cómo es cuando habla. Entonces, por eso te digo que era raro que a mí me gustaba leer. Y de hecho, tenía un amigo, Emilio Sánchez Pastor, que su padre era muy amigo de Enrique Jardiel Poncela, al que yo no conocí. Ah, ¿no conociste a Jardiel? No, porque yo... fíjate que Enrique Jardiel Poncela muere con 50 años. Sí. Tú fíjate qué desgracia, ¿eh? Muy un joven. autor como ese, con 50, que hoy día es una criatura, con 50 años pues ya me explicará. Pues con 50 años murió Enrique. Bueno, y este tenía en su casa, el padre era muy amigo de Jardiel Poncela. Las obras de Jardiel que se estrenan en la República, sobre todo las novelas, las prohíbe la censura.
O sea, que estamos hablando todo esto ya en la época de Franco, que es cuando yo tengo 17, 16 años, tal cual. Y esas novelas prohibidas por la censura, yo las leo porque este amigo mío me dice, lee esto que verás qué gracioso es. Yo aún no sabía quién era Petit Grilli, ni quién era Mosca, que eran dos autores italianos estupendos, que Jardiel se parecía un poco a ellos. Pero yo leí aquello y yo me quedé sobrecogido. Digo, qué inteligencia, qué gracia, me volvía... Eso ya no es normal, que un chico de tan corta edad se pase una tarde en casa de un amigo suyo leyendo una novela. Eso ya, no, ya me he dado cuenta que ahí pasaba algo raro conmigo porque no era normal. Y el humor, que también suele ser, no lo digo bueno, en ningún caso por mí, pero suele ser un síntoma de inteligencia actualmente, el humor, como todo el mundo sabe también. Claro, que porque no es muy difícil, es la muy ironía, difícil. Hay que tener mundo, hay que tener vida. Sí. Porque tú, Juanjo, ¿en qué...? Bueno, te llamo Juanjo porque nos conocemos de la radio de hace ya como 3 o 4 años. Nos podemos tutear, si me Figúrate, permite. figúrate. ¿En qué te basabas para escribir tus comedias? Bueno, te voy contando esto por partes. Entonces, claro, por eso te digo, porque como todas esas cosas yo no las sé, tengo que reflexionar para mí, para contártelo. Porque no las sé, no, ni he escrito un manual, ni ojalá pudiera... Pero a lo mejor en tu vida o en la vida de tu vecino, o de tu amigo, ¿O los o personajes? de... ¿Dónde encontrabas nada de a los eso, nada. personajes? Bueno, No, todo invención. cuando en esto del arte, vamos a llamarle oficio en vez de arte, Vale. en este oficio nuestro tienes influencias, es indudable. Claro. Entonces escribes con algo que se te ha quedado. En aquel tiempo que se me había quedado a mí, lo que leía de Jardiel, ya cuando pasó luego a la Miura, pues lo que leía de Miura, o las películas que veía entonces, que es lo que te llamaba más la atención. Teatro en mi juventud había muy poco, porque las comedias eran muy aburridas, el teatro estaba la censura por medio, era una cosa terrible. Las revistas, ¿para qué te voy a contar? Creo que más gustaba en España en aquella época, te estoy hablando de los años 50 o algo así. Las revistas sí gustaba mucho, porque se podía ver un muslo que no se veía en ninguna parte. Y entonces la gente iba como loca, íbamos todos como locos a ver a aquellas señoritas que se llaman los muslos. Y hacer evoluciones, cantando y bailando, y eso tenía mucho éxito, porque los libros no, los libros como estaban prohibidos por la censura, no tenía maldita la gracia, no se podía decir nada, o era picante o era... Pero en cambio sí la gente iba como loco a ver esto de las señoritas que estaban estupendas casi todas. Comedia, había 2 o 3 teatros de comedia, y había eso que se llamaba varietés, que eran cantantes flamencos, un torsionista, un tío que hacía magia, estas cosas lo que hacía más. Entonces la cultura teatral mía no era de momento, porque los grandes autores no estaban. Jardiel, como te digo, yo ya no lo conocí, ya había estrenado las últimas, y además las últimas de Jardiel no estaban bien. Él ya estaba muy enfermo, él le cogió. Eso es otra historia triste que no quiero contar. Lo que sí te cuento, a lo que me has preguntado, es que no salen autores, en el mundo no hay autores. Esto es por algo. Es decir, si a ti, como dueño de tu oficio, vas a televisión o estás en Hollywood, pues es verdad que te contratan para hacer una película, y ya te dicen, tiene usted que hacer una de vaqueros, en que va al salón y allí se encuentra con la chica, y más o menos, y luego tú escribes, si eres escritor, escribes aquella historia. Si es cine, si es novela, pues la narrativa lógica, que eso es lo que todo el mundo sabe hacer, y la gente lo suele hacer bastante bien, que es la novela. Pero en el teatro, primeramente, el autor corre la suerte de su obra. Quiero decirte que nadie te paga por escribir nada. O sea, un chico de pronto decide a los 20 años que va a ser autor de teatro. Y esto quiere decir que tiene que ponerse a escribir una obra, que la tiene que dar a un concurso, pero las obras de concurso son muy limitadas y hasta comercialmente son limitadas. Bien, tiene que llevarla a una compañía de teatro, la tienen que interpretar, que ya es como un milagro, todo lo que estoy diciendo. O sea, que el Y proceso después es muy de eso complicado. tiene que tener éxito, porque si no tiene éxito no te sirve de nada. Y cuando tienes éxito tienes que tener muchos. Bueno, quiero decirte que es un oficio tal, porque cuando te encargan una novela, o te encargan una película, o te encargan una serie de televisión, lo que hacen por medio es te dan un talón inmediatamente, antes de que escribas nada. En el teatro te tienes que ir a un café o a tu casa, escribir ahí lo que Dios te da a entender, y estamos en lo mismo. Luego el autor sigue Luego es un oficio
que es como imposible. Yo recuerdo, digo esto porque en mi familia, claro, fue una catástrofe el que yo dejara los estudios y todo, y sobre todo que me dedicara al teatro. Pues sí, es como no se lo tomaron bien. No se lo tomaron bien. Pero no se lo llevaron bien nunca. Fíjate, sí, curioso. Pero no, sí, nunca. Si te fue bien. Muchísimos éxitos, Juanjo. Sí, ya también te contaré el proceso de por qué mi familia, que era una familia burguesa, mi padre era abogado, pero era gente muy no del teatro. No era como ahora, era gente que querían que el teatro era otra cosa. Pero sobre todo, yo recuerdo que un crítico hace cosa me parece que te lo di a ti, que decía el crítico del Mundo que a él le gustaba, al final de la crítica, que entre Paso y Alonso Millán, a él le gustaba más Alonso Millán. Parece que te lo di a ti. Sí. Y yo recuerdo a mi madre, que la oigo un día hablando por teléfono, que debía estar con una amiga, y estaba hablando de mí, y decía, sí que este chico está loco, sí que está loco, es una cosa que no se va yendo de la cabeza. Pues no quiere ser como Alfonso Paso. Y mira, Qué mejor que Alfonso porque no Paso. cabía en la cabeza. Y además, ponemos nosotros a vuestro hijo algo así, lo que quiere ser esto, que se haga ingeniero, se haga lo que sea. O pero abogado que como tu no padre. se le ocurra ahora, porque el pobre chico va a pasar un hambre. Lo mío es que ha sido una cantidad de suerte. También la suerte te tiene que coger trabajando. Y talento, Juanjo. Claro, que es lo que yo he hecho siempre. Yo he sido siempre muy trabajador, porque cuando algo te gusta, ya no es trabajo, ya lo haces encantado de la vida. Y a mí, como te decía, y por no irme de los principios que son tan importantes en mi vida, en todo el mundo, pero en mi vida sobre todo, que es cuando te defines lo que eres, yo entro en el Teo de Madrid, empiezo a estudiar obras, saber lo que en aquel momento, yo me acuerdo que yo no sabía quién era Valle Inclán, me decía Valle Inclán, y yo me acuerdo porque me llamó Martín Villa, que a la sazón era el presidente del SEU, para que fuéramos a Turquía con una obra, representando a Madrid. Y se hace una obra clásica, pero no me hagas a Lope de Vega ni a eso, hazme a Valle Inclán. Y yo dije, joder, ¿Quién es ese señor? ¿Quién era Valle Inclán? Un primo mío que era muy culto y además estaba prohibido también Valle Inclán, claro. Tenía las obras de Valle Inclán. Y fíjate cómo conocimos a Valle Inclán. Nos reunimos en el Teu, que éramos 6 o 20, y en una noche cada uno arrancaba con una novela o una obra de teatro. En el caso de Valle Inclán, una obra de teatro. Y empezamos con Valle Inclán. Cuando veíamos que no se podía hacer, pasamos a la siguiente. La siguiente tocaba a ti. Así descubrí yo a Valle Inclán, que es el mejor escritor moderno que tenemos, sin ningún género de dudas, que es don Ramón María del Valle Inclán. Y ahí descubrí yo que luego monté en el Teu Los Cuernos de don Friolera, que fue un éxito maravilloso. Porque yo creí, cuando entro en el Teu, que se me da muy bien dirigir y se me da muy bien por aquello que te contaba antes, que no sabía por qué, tenía ese instinto teatral, que tampoco sabía yo por qué había que hacer las cosas, pero además las hacía modernas y quedaban bien. Y él tuvo muchos premios, el Teu de Madrid, hice la Zorra de las Uvas, hice luego, porque hay que decir una cosa, el teatro en aquel momento en Madrid era un aburrimiento, el teatro comercial. Por eso, por la censura, porque los autores no querían dar sus obras, García Lorca no existía, Casona no existía, Valle Inclán no existía, y era muy aburrido. En cambio, el Teu no tenía que pasar ni por la sociedad de autores ni pasar por la censura. Luego, claro, si es verdad que todos los sábados o los domingos que dábamos funciones en filosofía o en derecho, que tenían unos teatros estupendos, ahora no sé si los tienen, pero antes sí, y hacíamos teatro, claro, aquello eran unos éxitos tremendos, porque de pronto hacía lo último de Sartre, hacía lo último de Camus, hacía que estaba prohibido. Claro, todo lo prohibido tenía éxito. Yo me acuerdo que hice La Dama del Alba de Casona. Claro, pero sobre todo que la gente estaba antes de conocer ese teatro, porque no había... Nosotros, por ejemplo, Casona... Pero ¿y al final a Turquía fuiste o no fuiste? No, como es lógico no fuimos. Ah, ¿por qué? Se estrenó en Madrid, se estrenó en La Comedia con un éxito tremendo, Los Cuernos de don Friolera, y luego se hizo en Murcia, en un festival de teatro también que ganamos todos los premios y todo. Pero eso de proyectos que no se hacen, eso es tan antiguo como el teatro. Está uno siempre lleno de proyectos que nunca se hacen, pero bueno, también esto está muy bien para cosas de la creación, porque si no, uno no haría nunca nada. Claro. Porque si no hay
Hay que ir a París, Sí. pues venga a París. Si no hubiera salido eso, igual no conocía Bueno, a es Valle claro. Inclán. Entonces yo empiezo ahí. Yo ya escribía, como te he dicho, en los periódicos de entonces porque me gustaba. Y ya escribía de humor. Ya notaba que aquello ya molestaba mucho a las niñas, molestaba mucho a no sé quién. Un artículo que escribí que se llamaba Las niñas de filosofía, porque entonces el bar de filosofía era lo más chic que había en Madrid. Estaban ¿Sí? las niñas más guapas de Madrid. Hombre, yo me acuerdo que en una clase que tenía yo había 40 chicas, yo y un cura. Es lo que había clase, claro. Era 40 chicas, tú y un cura. Claro, porque no había, los chicos no Pero, estudiaban. ¿de qué era esa clase? Historia de América era. Ah. Pero no me acuerdo qué clase era, una barbaridad de esas. Bueno, pero quiero decirte que y se iba a ligar, a hablar de filosofía, porque estaba la niña mamona y tal. Bueno, Juanjo, ahora se va al gimnasio. Luego, ¿eh? Hay mucha gente luego, que ahora va al luego es gimnasio, curioso, ¿verdad? porque cuando yo hago el TEU, que eran todos los TEUs de Madrid, es curioso, los que tenían más talento, fíjate, eran los de medicina. Fíjate qué cosa más curiosa. Los de medicina siempre salían unos actores estupendos y mejores las actrices que los actores. ¿Sí? Siempre, porque eran gente toda. Bueno, también toca el TEU de esa época, salió Marsilla, Juanjo Menéndez, bueno, todas las figuras habían salido de la universidad. Pérez Puig, que es el que yo sustituyo, ya venía de, que también, no sé si contarlo ahora o más adelante, pero hay una cosa, Cuéntala ahora, Sí, Juanjo. Juanjo. la mejor comedia para mí, española, del siglo XX, es Tres sombreros de copa de Miguel Miura. El padre de Miguel Miura era representante de teatro. Y Miguel era un chico joven, también se mete en el teatro como representante, como su padre. Iba en una compañía de estos que llamamos variedades, que es lo que yo te contaba, que es lo que se llevaba más entonces, que era eso que te decía. En este caso, la cabecera de compañía era un cómico, que era Ladi. Y llevaba una bebé, llevaba un conjunto de chicas, un transformista, recitadores, que tenían mucho éxito los recitadores. Ahora no recita nadie, pero antes tenía mucho éxito. Bueno, y va Miguel, va de gerente con esa compañía por España. Acaba la tournée y se tiene que operar de una pierna, que el pobre estuvo cojo toda su vida, y eso se tira 2 años seguidos en la cama de la pierna. Y ahí escribe una función que se llama Tres sombreros de copa. He contado el prolegómeno antes para decirte que los personajes de Tres sombreros de copa, si la recordáis, es una compañía de varietés que está en una pensión con uno que se va a casar. Bueno, esa es Tres sombreros de copa. Y son los personajes que él conoce ya, Claro. Miguel, la primera obra que escribe. Naturalmente no la puede estrenar, pasa mucho tiempo. Y el año 50 y tantos, 60, Gila le dice a Gustavo Pérez Puig, que dirigía el TEO antes que yo, oye, hay una comedia muy rara de Miguel Miura que se llama Tres sombreros de copa, léela. Gustavo la lee y le gusta mucho, y la pone en escena, que la hace Juanjo Menéndez, hace el Dionisio de Tres sombreros, y fue un exitazo, y siempre ha sido un éxito Tres sombreros de copa. ¿Por qué contaba esto yo? Por contar lo de Tres sombreros de copa, y luego porque el capítulo dedicado a Miura, para mí es tan importante, en cuanto a mi manera de escribir, es tan importante como el capítulo de Jardiel. Jardiel fue el inventor del teatro moderno, eso sí. Jardiel cambió todo el teatro, cambiar es otra cosa, inventó unos personajes, unas situaciones, pues estamos hablando del año antes de la guerra, el año 20 y tantos, 30, que es cuando Jardiel hace el 50% de su producción, antes de la guerra. Luego se hacía un teatro, un cómico, de otra manera, era mucho Muñoz Seca, era mucho otra cosa. Y Jardiel lo que inventa son unas situaciones insólitas, insólitas ahora mismo, fíjate para aquel También, bueno, momento. se están representando Sí, actualmente obras de actualmente. Jardiel Poncela. Por eso O sea digo que ahora mismo tú pones, haces la última de él, que se llama Las rubias, o a lo mejor están con patatas. buenísimo, Bueno, me encanta. pues esa comedia, que el protagonista se tira metido en una jaula toda la obra, porque es antropófago, por eso pues, se llama Las rubias, como mejor están, pues la que comer. Bueno, pues esa situación, ahora mismo modernísima. Sí. Pues sí. Claro, le pasa igual que Tres sombreros de copa, es de teatro del absurdo, anterior a Ionesco y a Beckett, anterior, porque estamos hablando del año 30, y Ionesco y Beckett son ya del 60, por ahí. Bueno, pues el teatro del absurdo, yo lo inventa Miguel Miura, luego con tono, pero con Tres sombreros de copa, que es del año 33. No te digo,
hemos tenido un siglo XX Maravilloso. maravilloso en cuanto a un segundo siglo de oro. El indiscutible, naturalmente, es donde está Cervantes, que es el padre de la literatura, como todo el mundo sabe, pero en teatro también, porque luego que hablaré de proyectos que tengo de teatro, sí cuento con Cervantes como fundamental. Cervantes es el inventor de todo. Cervantes es una manera, sobre todo de humor, porque, hombre, Calderón es Calderón. Calderón pues, no se puede dejar atrás ni muchísimo menos. La mala suerte de Calderón es que nace al mismo tiempo que Shakespeare. Es la única mala suerte, que la comparación ya, pero Calderón es un auténtico genio y ahí está La vida de sueño, que es de las mejores comedias que se han escrito, obras que se han escrito. Pero el teatro de humor, tanto en el siglo de oro como luego en el siglo XX, ha sido lo mejor que ha hecho España. Porque hasta Lorca o Valle Inclán era humor, por eso digo que... O tú, Juanjo, porque es que, Irene, yo no sé si te has dado cuenta, pero ella siempre nos ha hecho lo mismo. Queríamos hablar de él y nos ha hablado del teatro, por supuesto que sí, pero también... No, pero lo bueno es hablar del teatro. Miura. Lo mío no tiene interés, pero hablar de teatro sí es importante. Claro que tiene interés. Bueno, por favor, Juanjo, fuiste presidente de las GAE durante 20 años. Sí. Eso tiene un montón de anécdotas y además, bueno, un puesto apasionante. Sí. ¿Qué quieres? ¿Que vaya a llamar deprisa en cuanto a mi vida? No, lo único que digo, Juanjo, es que tienes que volver, porque es que se nos ha quedado muy corta la media hora, ¿verdad, Irene? Sí, tiene que volver. ¿Ya pasó media hora? Sí, Anda, no me ha avisado. Yo soy muy pesado, yo lo digo en serio. Eres sumamente yo soy interesante. divertido porque... Eres como una tiene un enciclopedia, artículo, Juanjo. Gustavo Pérez Puig tiene un artículo que él dice que casi todos los autores escriben como hablan. Y entonces me ponía a mí como ejemplo de que oyéndome a mí es como ver una comedia mía. Decía, no sé si ya es la verdad todo eso, pero a mí siempre me ha pasado que he tenido una preocupación exagerada, lo mismo en la música que en la novela, en las mujeres, no aburrir. No aburrir. Lo fundamental en la vida es no aburrir, porque por muy listo que se sea, muy intelectual, escriba muy bien, si aburres, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. A ver quién habla de En busca del tiempo perdido. A ver, ¿cuántos encontráis? Y no se puede decir que sea una novela mala, es de las mejores novelas del mundo, pero es que no hay quien aguante eso, es una cosa espantosa en cuanto a aburrimiento. Desde luego. Que me perdone los que me oyen, ¿verdad? No, hombre, no, pero es que tienes toda la razón del mundo. Y además pero a mí me ha preocupado siempre divertir. Desde pequeño, pues ya me pasaba. Lo has conseguido. Por lo menos, si no divertir, no aburrir. Lo has conseguido Si divertir. tengo hasta preocupación porque la gente se aburra. Cosa que pasa hoy con frecuencia, y luego pasamos una época, ahora hablamos de cine, pasamos una época en cine que parecía que lo intelectual era el aburrimiento, sobre todo la Nouvelle Vague francesa, que era todo, era mi infancia, y era todo aburridísimo, era una cosa, contra más aburrido era peor. Vamos a tener que dejarlo aquí, así que vas a tener que venir Pues yo encantado de que me aguantéis, hombre, porque me gusta mucho hablar de música. más todavía. Así que Juan José Alonso Millán, comediógrafo, muchísimas gracias por acompañarnos. Hombre, te esperamos por en otro programa, que aún nos tienes que contar muchísimas Cuando cosas. vosotras queráis. Claro que sí. Irene de Frutos, periodista, muchas gracias también por estar aquí. Nos Y veremos. puede venir de amarillo, puede venir de amarillo, Mira, que a mí que no me porque importa. ha salido muy bien, además, no nos ha dado mala suerte. No, de momento. De momento. De momento, claro. De momento. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos y por supuesto les esperamos aquí en otro programa de nuestro primer programa. Gracias.